Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desentrañar un misterio que ha estado dando mucho de qué hablar, especialmente entre los fans de Kerem Bürsin. ¿Han visto el título? El significado secreto de las flores de Kerem Bürsin, amor o reconciliación. Sí, lo han escuchado bien. Hoy nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de la floriografía, pero con un giro turco, centrándonos en los gestos de Kerem Bürsin y lo que podrían significar. Si eres fan de él, si te encantan las series turcas, o simplemente te fascina el lenguaje oculto de las flores, este vídeo es para ti. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de pétalos y significados, quiero recordarles algo súper importante: suscríbanse al canal. Si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Prometo que les va a encantar lo que tenemos preparado. Ahora sí, hablemos de Kerem Bürsin. Este actor turco ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su talento y sí, también con sus gestos románticos. Últimamente hemos visto un patrón interesante en sus apariciones públicas y en las redes sociales: las flores. No cualquier flor, sino flores con significados muy específicos, y es ahí donde entra nuestro tema de hoy. La floriografía, el arte de asignar significados a las flores, tiene raíces antiguas y ha sido utilizada a lo largo de la historia para comunicar mensajes que a menudo no se podían expresar con palabras. En la época victoriana, por ejemplo, enviar un ramo de flores era como enviar una carta codificada. Y parece que Kerem Bürsin, consciente o inconscientemente, está utilizando este antiguo lenguaje para expresarse. El título nos lanza directamente a la pregunta principal: ¿amor o reconciliación? Estas son dos emociones poderosas y a menudo entrelazadas. El amor es la fuerza motriz de muchas relaciones, y la reconciliación implica la curación y el restablecimiento de un vínculo que se ha dañado. ¿Qué flores ha estado regalando o compartiendo Kerem? Y lo que es más importante, ¿qué significan esas flores en el contexto de su vida, sus relaciones pasadas y presentes, y su posible futuro? Vamos a desglosar algunos de los gestos florales más notables y a intentar descifrar el mensaje oculto. Comencemos con una flor que es universalmente reconocida como un símbolo de amor y pasión: la rosa roja. Si Kerem ha sido visto regalando rosas rojas, esto sería una declaración inequívoca de amor romántico. La rosa roja, en su máxima expresión, representa un amor profundo, ardiente y deseo. No hay mucho que interpretar aquí, es un mensaje directo al corazón. Sin embargo, el contexto es crucial. ¿A quién se las ha regalado? ¿En qué ocasión? Si ha sido un regalo para su actual pareja, pues reafirma su amor. Pero si ha sido un gesto hacia alguien con quien tuvo una relación pasada, podría interpretarse de manera diferente. Ahora consideremos otra flor que a menudo aparece en los gestos de afecto: el tulipán. Los tulipanes, dependiendo de su color, pueden tener una gama de significados. Los tulipanes rojos, al igual que las rosas rojas, suelen simbolizar el amor verdadero y apasionado. Pero un tulipán amarillo puede representar la alegría y los pensamientos felices, mientras que un tulipán blanco puede simbolizar el perdón y la pureza. Si Kerem ha elegido tulipanes, la elección del color sería fundamental para descifrar su mensaje. Un tulipán rojo, de nuevo, apunta al amor. Pero si fueran tulipanes amarillos, podría ser una forma de expresar aprecio o un deseo de buenos tiempos. Otro tipo de flor que podría ser relevante son los girasoles. Los girasoles son increíblemente optimistas y llenos de energía. Representan la adoración, la lealtad y la calidez. Si Kerem ha regalado girasoles, podría estar transmitiendo un mensaje de apoyo incondicional, de admiración sincera, o simplemente de alegría y positividad hacia la persona. Esto podría encajar tanto en un contexto de amor romántico como en una amistad profunda o incluso en una reconciliación, donde se busca transmitir esperanza y un deseo de volver a un estado de armonía. Y luego están las margaritas. Las margaritas son a menudo asociadas con la inocencia, la pureza y el amor tierno. También se dice que representan la simplicidad y la verdad. Un regalo de margaritas podría sugerir un amor inocente, un comienzo fresco, o un deseo de claridad y honestidad en una relación. Si la pregunta es sobre reconciliación, las margaritas podrían ser un símbolo de querer volver a la pureza de los inicios, a un estado donde los problemas no habían surgido. Pasemos a flores que tienen significados más complejos o que podrían inclinar la balanza hacia la reconciliación.
Las hortensias, por ejemplo. Las hortensias pueden tener significados mixtos. Por un lado, pueden representar la gratitud y la belleza. Pero también pueden simbolizar la arrogancia o la frialdad, dependiendo de la cultura y el contexto. Si Kerem ha utilizado hortensias, esto podría ser más difícil de interpretar sin más información. Podría ser una forma de decir gracias por lo que fue, o en un contexto de posible reconciliación, podría ser un intento de apaciguar o demostrar un reconocimiento por algo. Consideremos las flores azules, como los lirios azules o las campanillas. Estas flores a menudo están asociadas con la tranquilidad, la calma y, curiosamente, con la confianza y la esperanza. Si Kerem ha optado por estas flores en un momento de tensión o distanciamiento, podría ser una señal de que busca restaurar la paz y la confianza en una relación. Esto sin duda apuntaría hacia la reconciliación. También es importante considerar las flores blancas en general. Como mencioné con los tulipanes blancos, el blanco suele simbolizar pureza, inocencia y nuevos comienzos. Un ramo de flores blancas, como lirios blancos o jazmines, podría indicar un deseo de empezar de nuevo, de dejar atrás el pasado y de abrazar un futuro limpio y puro. Este gesto sería muy potente en un escenario de reconciliación. Ahora, ¿qué pasa si hablamos de colores específicos dentro de las flores más comunes? Por ejemplo, las rosas amarillas. A diferencia de las rosas rojas que son puramente románticas, las rosas amarillas pueden tener un significado de amistad, alegría y cuidado. Sin embargo, también pueden indicar celos o un amor que está perdiendo fuerza. Si Kerem ha regalado rosas amarillas, el contexto sería crucial. Podría ser un gesto de cariño hacia un amigo, o un intento de reavivar una chispa, o incluso, en un sentido más oscuro, una señal de que el amor ha cambiado. Otro aspecto a considerar es la cantidad de flores. A veces el número de flores tiene su propio significado. Por ejemplo, una docena de rosas es un clásico romántico, pero ¿y si son 7? 7 rosas en algunas floriografías pueden simbolizar el enamoramiento o el hecho de estar completamente enamorado. Vamos a pensar en las relaciones de Kerem Bürsin, que son un punto clave para entender estos gestos. Su relación pasada con Hande Erçel fue una de las más comentadas en Turquía y a nivel internacional. Si ha habido alguna flor relacionada con ese periodo, o si ha habido gestos recientes que podrían interpretarse como una referencia a esa relación, esto nos daría muchas pistas. ¿Podría estar regalando flores que alguna vez compartieron o que tienen un significado especial para ellos? Si ese fuera el caso, podría ser un intento de reavivar viejos sentimientos, lo que se inclinaría más hacia la reconciliación, o tal vez un recuerdo nostálgico. Por otro lado, si está en una nueva relación, las flores que regala podrían ser una forma de cortejo y de expresar su amor incipiente. En este caso, las rosas rojas, los tulipanes rojos o incluso flores más exóticas y vibrantes serían un fuerte indicador de amor y deseo. Ahora, pensemos en la posibilidad de reconciliación. Esto implicaría que ha habido un conflicto, una separación o un malentendido. En este escenario, las flores podrían ser un intento de pedir perdón, de mostrar arrepentimiento, o de expresar el deseo de reparar la relación. Flores como las margaritas, los lirios blancos o incluso flores con tonos azules podrían ser indicativos de este propósito. ¿Y si el gesto floral no es un regalo directo, sino algo que Kerem comparte en sus redes sociales? A veces los actores comparten fotos de flores, o hacen menciones a ellas en sus historias. Esto puede ser más sutil, pero aún así revelador. Si comparte una imagen de una flor específica con un significado profundo, podría estar comunicando ese mensaje a su audiencia, o quizás a una persona en particular. Por ejemplo, compartir una foto de un lirio de los valles, que simboliza la humildad y la dulzura, podría ser un mensaje muy personal. También es importante recordar que la interpretación de las flores puede variar ligeramente entre culturas. Si bien los significados generales suelen ser consistentes, hay matices que podrían ser importantes. En el contexto turco, ¿hay alguna flor con un significado particularmente relevante para el amor o la reconciliación? Por ejemplo, en Turquía, los claveles rojos a menudo se asocian con el amor apasionado. Y las rosas, en general, son un símbolo muy importante de afecto. Un aspecto interesante a considerar es si Kerem Bürsin ha estado involucrado en alguna campaña o promoción que haya utilizado flores de manera destacada.
A veces estas cosas pueden ser oportunidades de marketing, y no necesariamente un reflejo de sus sentimientos personales. Sin embargo, dada la naturaleza pública de su vida, cualquier gesto floral, ya sea personal o profesional, tiende a ser analizado por sus seguidores. Entonces, volviendo a la pregunta central, ¿amor o reconciliación? Es posible que las flores que Kerem Bürsin ha estado utilizando o regalando puedan apuntar a ambas posibilidades, o incluso a una combinación de ambas. Podría ser que esté reafirmando su amor a una pareja actual, pero al mismo tiempo, podría estar intentando sanar o reconectar con alguien de su pasado. O quizás su gesto floral es más general, expresando un deseo de paz, amor y armonía en su vida en general. Pensemos en el momento actual de su vida. ¿Hay alguna noticia reciente sobre sus relaciones? ¿Ha habido alguna separación o acercamiento que pueda contextualizar estos gestos? La información pública es nuestro principal recurso aquí, y a menudo, las pistas están ahí, esperando ser descifradas. Si Kerem ha estado regalando flores de colores cálidos y vibrantes, como rojos intensos, naranjas o rosas brillantes, esto se inclinaría fuertemente hacia el amor y la pasión. Si por otro lado ha optado por colores más suaves y serenos, como blancos, azules pálidos o verdes, esto podría sugerir un deseo de calma, sanación y nuevos comienzos, lo que se alinea más con la reconciliación. También es importante considerar si las flores son parte de un arreglo más elaborado o un simple gesto individual. Un ramo complejo y cuidadosamente seleccionado puede comunicar un mensaje más profundo y deliberado que una sola flor. En última instancia, descifrar el significado secreto de las flores de Kerem Bürsin es un ejercicio de interpretación, y no hay una respuesta definitiva sin su propia confirmación. Sin embargo, al analizar los tipos de flores, los colores, las cantidades y el contexto en el que se presentan, podemos hacer algunas suposiciones informadas y fascinantes. Es este misterio, esta posibilidad de un lenguaje oculto, lo que hace que sus gestos sean tan interesantes para sus fans. Quizás la respuesta a si se trata de amor o reconciliación no es binaria. Podría ser que sus gestos florales representen un deseo de amor renovado, un tipo de reconciliación que lleva a un amor más profundo y auténtico. O tal vez esté comunicando su amor por la vida, por su trabajo, y por las personas que lo rodean, un amor que es una forma de reconciliación consigo mismo y con el mundo. Lo que es innegable es que Kerem Bürsin, al igual que muchos artistas, utiliza el lenguaje simbólico para expresarse. Y las flores, con su belleza efímera y sus profundos significados, son una herramienta poderosa para hacerlo. Ya sea que sus gestos florales hablen de un amor apasionado y ardiente, o de un deseo sincero de paz y perdón, una cosa es segura, nos mantienen intrigados y conectados con su mundo. Y ahora, para recapitular un poco lo que hemos estado hablando. Hemos explorado la floriografía y cómo puede aplicarse a los gestos de Kerem Bürsin. Hemos analizado el posible significado de flores como rosas rojas, tulipanes, girasoles y margaritas, y cómo sus colores pueden alterar su mensaje. También hemos considerado la posibilidad de flores que sugieren reconciliación, como las de tonos azules o blancos, y la importancia del contexto, incluyendo sus relaciones pasadas y presentes. Hemos concluido que si bien la interpretación es subjetiva, los gestos florales de Kerem Bürsin, sean de amor o de reconciliación, nos mantienen atentos y fascinados. Espero de verdad que hayan disfrutado de este viaje al significado secreto de las flores de Kerem Bürsin. Ha sido un placer desgranar estos posibles mensajes con ustedes. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Son sus gestos florales un signo de amor apasionado o un intento de reconciliación? ¿Han notado algún otro detalle floral que crean que es importante? Por favor, dejen sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus ideas y debatir con ustedes. Y antes de que se vayan, si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado interesante, por favor, demuéstrennos su apoyo dándole un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem Bürsin o de las series turcas. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que les encante. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.